dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela. Estos son los hechos. Mantener unidos a los opositores al régimen de Nicolás Maduro sería el principal problema que ha enfrentado Estados Unidos para lograr una salida a la crisis en Venezuela. Esto según un audio del secretario de Estado Mike Pompeo, revelado en este caso por el diario estadounidense Washington Post, y que habría en este caso 40 dirigentes aspirando a suceder a Maduro. Nuestro dilema, que es mantener a la oposición unida, ha resultado ser tremendamente difícil. ¿Es tan difícil unir a la oposición al régimen de Maduro, como lo habría afirmado Mike Pompeo? ¿Podría tratarse de un llamado de atención de Estados Unidos a las fuerzas antimaduristas? ¿O cómo podrían interpretarse las palabras del alto funcionario del gobierno Trump? ¿Las diferencias internas podrían mermar el respaldo de la comunidad internacional a la transición en Venezuela? Es lo que vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la Noticia. De esta manera comenzamos. Sean todos bienvenidos. Se conoce una polémica grabación que correspondería al secretario de Estado de los Estados Unidos. El periódico The Washington Post reveló un audio que obtuvo en exclusiva en el que Mike Pompeo habría criticado la falta de unidad de la oposición al régimen de Venezuela. En la grabación habría señalado que lograr que los detractores de Nicolás Maduro mantengan una misma postura sobre la salida del poder del régimen ha sido una tarea tremendamente difícil. Agregó que tras una eventual salida de Maduro se levantarían más de 40 dirigentes exigiendo ocupar el Palacio de Miraflores. Maduro no se fía de los venezolanos, no lo culpo, no debería. Todos estaban conspirando contra él, lamentablemente todos estaban conspirando para sí mismos. Este ha sido nuestro dilema, mantener a la oposición unida. Ha resultado ser tremendamente difícil. Con este contexto invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas que están apareciendo allí en pantalla y la pregunta es, ¿cree que es tremendamente difícil unir a los opositores al régimen de Maduro, como habría afirmado Mike Pompeo según el Washington Post? Lo pueden hacer bajo el numeral Zoom Venezuela. Para debatir este tema quiero saludar a Eric del Búfalo, doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Simón Bolívar, y en Santo Domingo, República Dominicana, a Jesús Seguías, es el presidente de la encuestadora Dating Corp, además consultor político. Una muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, saludos. Es un gusto, sean todos bienvenidos. ¿Está realmente dividida ese grupo de venezolanos que ha enfrentado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿No hay una unidad, un propósito común, que en este caso, según ha dicho el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sería la salida del poder de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno de transición y, por supuesto, llegar a un tema de elecciones libres, transparentes, independientes? Comienzo con Eric del Búfalo. Bueno, hay que ver la cosa en tres escenarios, no solamente en lo que dice Pompeo y no solamente la unidad de la oposición, hay que verlo también en el escenario militar. Entonces creo que Pompeo está diciendo una verdad, está diciendo que la oposición, más que dividida, nunca estuvo unida, porque para que algo esté dividido primero tuvo que haber estado unido, pero está ocultando también la ambigüedad del gobierno de Estados Unidos en relación a Venezuela y su cambio de discurso. Ahora, uno puede pensar que este cambio de discurso se debe justamente a que no encuentran un interlocutor válido, confiable, para el día después, para el día en que caiga el chavismo, ¿no? Uno podría pensar eso de buena fe, pero también podría pensar, y no son excluyentes las dos hipótesis, de que también es una excusa de Estados Unidos para esquivar o excusarse de su política ambigua con respecto a Venezuela. Vamos a escuchar también la opinión de Jesús Seguías, es el director de Dating Corp, es el presidente y además consultor político. ¿Está en lo cierto Mike Pompeo, según lo que ha expresado el diario Washington Post? ¿Es muy difícil mantener unida a la oposición al régimen de Nicolás Maduro? Es difícil mantener unido cualquier cosa en el mundo de la especie humana que no tenga un objetivo común.
Es decir, ¿cuál es el objetivo? Ese es el primer planteamiento que tiene que haberse hecho la oposición hace muchos años. La oposición venezolana no tiene claro cuál es el objetivo y por lo tanto la unidad no puede ser un fin en sí misma. La unidad se genera para que diversas personas o partes se pongan de acuerdo en torno a un fin común. Y el punto es que no se ha definido el fin común. Mientras no se define el fin común, la unidad será una entelequia, será algo etéreo que no tiene ningún sentido y obviamente no se va a lograr nada. Y bueno, y efectivamente, Mike Pompeo tiene razón. Mientras la oposición venezolana no tenga una línea coherente, mientras no tenga un propósito y un objetivo común y lo tengan bien definido, va a ser muy difícil lograr victorias ante un adversario tan poderoso. No solamente Nicolás Maduro, sino Hugo Chávez y el chavismo en el poder, porque no han terminado de entender, la mayoría de los dirigentes de la oposición venezolana, no han terminado de entender que se están comiendo un elefante, y los elefantes se comen en rodajas. Esto no es una perdiz, una gallina que se comen en una sola sentada. Y el propio Donald Trump se dio cuenta cuando recientemente dijo que se ha descubierto que Nicolás Maduro le resultó un jugador duro. Y ese fue el reclamo que le hizo a los asesores que él tiene. Cuando le dijo pues que, y esas fueron revelaciones del New York Times, cuando dijo pues que ya era hora de pisar tierra y entender que las estrategias que se han aplicado hasta ahora no están funcionando correctamente. Y por parte de la oposición venezolana, ellos se han dado cuenta que, o sea, el gobierno de los Estados Unidos se ha dado cuenta que en la oposición venezolana no le han dicho la verdad. En la oposición venezolana han manipulado muchísimo con las fortalezas internas, especialmente en el ámbito militar. Se ha partido de muchos supuestos que no son ciertos. No han hecho una evaluación objetiva, seria, rigurosa acerca del adversario. Son simplemente cálculos generales que se están haciendo, pero que no están sustentados en realidades. Y eso es lo que está haciendo aguas en este momento y están poniendo en peligro el apoyo de la comunidad internacional y especialmente de los Estados Unidos hacia los venezolanos. Quiero agregar, incorporar a esta conversación, a este debate, a Williams Dávila, ese diputado por el Partido Acción Democrática, integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional. Diputado, bienvenido, una muy buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto. Bueno, en principio su opinión acerca de esta que habrían sido palabras del propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. No hay unidad en las fuerzas democráticas que enfrentan ahora mismo al régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted qué responde? No, yo pienso que sí hay una unidad, pero que hay que fortalecerla mucho más, porque obviamente cada día van surgiendo nuevas circunstancias que obligan a que necesariamente haya una sincronización de acción internacional y nacional a los efectos de lograr el objetivo final, que es el cese de la usurpación. Yo pienso que hay que entenderlo desde ese punto de vista de una crítica constructiva de la necesidad que se produzca fuertemente una unidad y no seguir pues en discusiones que en el fondo el que está más desunido es el propio régimen. Lo que pasa es que ellos presentan una apariencia de unidad. Y hay algo muy importante que sí debo señalar, que con todas las circunstancias que han habido dentro de la misma oposición, ahí están las encuestas que señalan que más de un 90% rechazan a Maduro y que hay más de un 40% que ven pues a Juan Guaidó como una figura que está nucleando y unificando a la oposición. Yo creo pues que hay que tomarlo desde ese punto de vista de una posición crítica, constructiva, en el sentido de que hay que buscar el objetivo, o mejor dicho, unirnos sobre la base del objetivo esencial que es el cese de la usurpación. Y sobre todo, ir uniéndonos programáticamente. Hay un plan país que se está presentando sobre las cuales hay las estrategias de esa Venezuela posterior a Maduro, que no se trata de lanzarse a una piscina sin agua, sino que definitivamente existe un proyecto de país
que va a sacar a Venezuela de esta tenebrosa y desastrosa situación que estamos viviendo, de esta calamidad, de esta catástrofe social que nosotros estamos viendo. Yo soy de los que pienso pues de que esa declaración del señor Pompeo tiene que ir apuntando a que entonces vamos a sincronizar tanto las acciones internacionales como las acciones nacionales. La Asamblea Nacional ha asumido actitudes, ha tomado decisiones que dependiendo de los tiempos, a lo mejor más lentos o más rápidos, pero lo importante del caso es que se van en un rumbo que es sincronizar las acciones internacionales. Aquí hay un peligro de seguridad hemisférica y Venezuela no garantiza la paz en la región. Eso nos tiene que unificar a todos para acelerar el proceso del cese de la usurpación. Sobre el cómo se filtra un audio de esta magnitud, sobre todo el secretario de Estado de los Estados Unidos, y quien también estuvo al frente de la CIA, surgen muchas preguntas. Una de ellas es, ¿no sería esto un llamado de atención de Estados Unidos intencional, además, a esas fuerzas antimaduristas? Le doy la palabra a Eric del Búfalo. Evidentemente que una declaración de ese tenor no se filtra así nomás, no, ahí se filtró a propósito. Eso es evidente y sí, también estoy de acuerdo con usted de que eso fue un llamado de atención, fue un regaño y fue algo que ya los venezolanos sabemos, que la clase política venezolana no ha dado la talla durante estos 20 años. Y no ha dado la talla no solamente, o no creo esencialmente porque sean mediocres o no puedan hacerlo, sino porque no tienen como, y estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Seijas, primero, confunden táctica con estrategia. Y cuando la táctica no sirve, se quedan sin estrategia. Por ejemplo, el cese de la usurpación no es una estrategia, es un momento táctico de un momento mayor. Y ese momento mayor nunca lo han dicho, porque ese momento mayor exige un cambio de modelo, una Venezuela no chavista, una Venezuela que esté más allá de la construcción que se hizo Chávez a su medida, de las instituciones que se hizo él a su medida, del sistema completo, que el chavismo es un sistema, no es un gobierno, y es un sistema tiránico. Y entonces, la oposición nunca ha hablado de una ruptura radical, de un corte radical con ese sistema, sino siempre ha querido medrar dentro de él para obtener beneficios puntuales de índole más o menos clara a veces no tan clara, pero sin ir mucho más allá en los que no son tan claros, digamos, en los claros, de cohabitar en espacios menores, ¿no? En alcaldías, gobernaciones, ser parte del sistema chavista, ¿no? Y eso ha sido su principal interés durante este tiempo. Entonces tiene razón Pompeo, una posición así no puede ser garante no solo para salir de Maduro, no puede ser garante para mantener la gobernabilidad de un país que prácticamente es un Estado fallido. Señor y eso Seguías, creo que es la principal preocupación ahorita, no solo de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional. Señor Seguías, ¿tiempo perdido? Una hoja de ruta que no está clara. Lo que propone en este caso el gobierno interino de Juan Guaidó es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones, por supuesto. Mira, lo peor que puede haber en política es ser rígidos y no entender que todos los escenarios se mueven. Y sobre todo en el tablero de juego venezolano, los escenarios son extremadamente cambiantes de un día para otro. El haber convertido el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres en un mantra, en una pieza rígida de la política, no tiene ningún sentido. Porque es que, mire, para provocar el cese de la usurpación necesitamos dos cosas. O que Nicolás Maduro renuncie, lo cual no está planteado, o que lo saquen por la fuerza. Y para sacarlo por la fuerza se requiere de una opción militar mayor o igual a la que tiene Nicolás Maduro, o una intervención militar internacional que, por supuesto, sería mayor a la que tiene Nicolás Maduro. En este momento y hasta esta hora, todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, han descartado la opción de la intervención militar directa, es decir, ocupación militar de Venezuela. Que puedan haber ataques con drones, que puedan haber ataques misilísticos, pues eso no garantiza la salida de Nicolás Maduro. A Saddam Hussein lo estuvieron bombardeando durante mucho tiempo, hasta que finalmente tuvieron que entrar los estadounidenses en suelo y en territorio iraquí para poder lograr el objetivo. Entonces, y en Libia, que es el otro formato reciente, la población libia se armó, tomó las armas y se fue a las calles. Y atrás venía la comunidad internacional con un respaldo, por cierto, aéreo, no directo,
simplemente misilístico y de bombardeo con drones. Hasta ahí llegaba. En Venezuela, los venezolanos no tienen vocación militar, no tienen organización militar, no están preparados para la guerra y además de eso, los militares venezolanos no tienen los niveles de cohesión interna que mucha gente supone. Tenemos tiempo diciéndolo y no ha habido manera. El 23 de febrero le mintieron a muchos países de que ya la salida de Maduro era un hecho. Se le dijo que faltaban horas. El presidente Iván Duque de Colombia escribió en su Twitter que faltaban horas para que se fuera Nicolás Maduro. El presidente Piñera de Chile dijo lo mismo. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo lo mismo. Pusieron a la comunidad internacional en una situación difícil y a la final no pasó nada. Entonces, ¿quién mintió? ¿Quién engañó a quién? Y en los Estados Unidos creo que también el presidente Trump no ha tenido a su lado aliados que le estén diciendo las cosas como son. Están haciendo un análisis demasiado subjetivo de la realidad venezolana. Están subestimando al adversario. Hoy Donald Trump y Mike Pompeo se han dado cuenta que están comiéndose un elefante y los elefantes se comen en rodajas. Si se logra en este momento un proceso de negociaciones, hay que quitarles el brazo. Y por eso yo vengo diciendo que el rol de los venezolanos que están dentro de Venezuela es tender los puentes mientras la comunidad internacional ejerce otro rol que es el de la presión fuerte, contundente, para forzar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro a sentarse a negociar una salida consensuada entre los venezolanos. Es la única opción que queda y yo creo que mientras la oposición venezolana siga desvariando en que si van a la guerra, no van a la guerra, entonces lo que hacen es dinamitar cualquier proceso de negociación que se pueda dar. Yo creo que ya está bueno y hay que enseriar las cosas. Yo elogio muchísimo el optimismo de William, pero sabemos perfectamente que la unidad no es tal como se menciona. Allí se juegan posiciones adelantadas, allí se hacen cosas indebidas y se siguen ocultando adrede, y no sé por qué razón, a los venezolanos la realidad que se está viviendo. Yo creo que ya está bueno. Esto hay que enseriarlo porque Venezuela está sufriendo en extremo y los políticos venezolanos tienen que ponerse a la altura. No hay que mentirle a la gente, hay que decirle la verdad y no se puede acobardar ante la presencia de redes sociales descarriadas y redes sociales que andan, o algunas personas en las redes sociales que andan tratando de propiciar una guerra, pero cuando llegó el día de la guerra, el 30 de abril, se escondieron toditos y nadie salió a ponerse al lado de los pocos militares que se rebelaron. ¿Son incrédulas, diputado Williams Dávila, las fuerzas democráticas en Venezuela, como de alguna manera asegura el señor Seguías? No, yo pienso, mira, el optimismo forma parte de una condición de espíritu apropiada para la pelea y la lucha que se tiene que librar y que se está librando. Uno no puede ir a una batalla con pesimismo y ahí con una sin fe en las cosas. No, yo sí creo que eso forma parte del espíritu de combate que nosotros tenemos que tener y eso lo ha demostrado la Asamblea Nacional. Ahora, en este momento, obviamente, como han habido en el desarrollo de estos tantos años diferentes tableros y mini tableros y a veces posiciones maximalistas y cada quien quiere llegar primero que el otro, en el transcurso y en la dialéctica del tiempo hay que ver los resultados. Aquí hay un resultado de un 90% de gente que rechaza a Maduro. Esa es una realidad, eso es un hecho que está allí. Hay otra realidad que la gente, pese a la cantidad de personas que se han ido, migrantes y refugiados venezolanos que se han ido, sin embargo, existe una capacidad instalada de la población venezolana que quiere un cambio. En tercer lugar, que hay un cuerpo político heterogéneo, pero es un cuerpo político que dentro de un contexto no de mantra, sino de una guía y de una ruta. Tenemos un líder que se llama Juan Guaidó. Nosotros lo respaldamos, lo apoyamos y hay que empujarlo, hay que darle fuerza para que se desarrolle todas esas tácticas y toda esa estrategia general y el objetivo esencial que nos conduzca al cambio del país. Yo sí estoy de acuerdo, este es un régimen populista, nefasto, retrógrado, entre fascismo y comunismo, es un régimen totalmente rezagado de la realidad y de paso pues sostenido por el narcotráfico y por una serie de militares que se prestan a eso. Entonces nosotros tenemos claro ese escenario y lo que tenemos que ir desarrollando, cada quien en su rol tiene que actuar. Cada uno de nosotros, por ejemplo, los diputados, tenemos que desplazarnos a los pueblos, a las parroquias, a nivel internacional y a nivel nacional, para ir generando, o mejor dicho, ir consolidando esa confianza y que la gente no pierda la fe, que tengamos un discurso de combate y de lucha.
es una política de ondas de choque hasta que ese cálculo que está incrustado en el riñón de la sociedad se expulse producto de esas ondas de choque. Y esas ondas de choque lo tenemos que dar todos los venezolanos y toda la sociedad en general en las actividades y en los roles que nos corresponde. Y tener muy claro que debe haber un solo mapa, una sola ruta, una sola guía en este momento y sincronizar las acciones internacionales y las acciones nacionales para que eso tenga un producto lo más pronto posible. Revisemos otra preocupación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. También habría asegurado que más de 40 personas aspirarían a ser el sucesor de Maduro tras su salida del poder. Esto, repito, según el audio que ha revelado el diario estadounidense Washington Post. En el momento en que Maduro se vaya, todos levantarán la mano y dirán: tómenme, soy el próximo presidente de Venezuela. Serían más de 40 personas quienes creen que son el heredero legítimo de Maduro. Así que no sé cuándo, pero sí sé la modalidad. La partida de Maduro es importante y necesaria. Eric, del Búfalo, posición adelantada de las Fuerzas Democráticas de Venezuela, de los dirigentes opositores al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, haber manifestado, según lo que dice, en este caso, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, la intención de estar allí, de estar esperando el testigo para tomar el poder en Venezuela? Sí, el número de los 40 opositores me pareció muy curioso y no sé por qué lo asocié inmediatamente con Ali Baba y los 40 ladrones. Y creo que es una metáfora, o sea, más que el número real, es una metáfora de Pompeo de decir que efectivamente la oposición no es una oposición, sino un saco de gatos que están esperando que caiga Maduro para apropiarse del Estado venezolano, porque la cultura venezolana antes del chavismo era llegar al poder, apropiarse del Estado para apropiarse de la renta petrolera. Y ese es el modelo que sigue increíblemente a estas alturas, privando dentro de lo que se llama, entre comillas, esa oposición unitaria o que hace vida en el Frente Amplio, que es un núcleo de 4 partidos que tienen la representatividad, por razones que podemos hablar en otro momento, en la Asamblea Nacional, y no sé si tienen la representatividad real del apoyo popular, pero en todo caso están en la Asamblea, y ellos todos aspiran a mantener una política más o menos socialista, más o menos rentista del Estado, absolutamente clientelar e igualmente populista, de un grado menor, pero siempre en la línea del chavismo. Entonces, lo que hay en Venezuela es un sistema, y esa posición forma parte de ese sistema que espera, después de Maduro, cobrar las rentas, las mieles del Estado. Y mientras se siga haciendo el modelo, pues es imposible ninguna salida. Creo que eso fue lo que en el fondo quiso decir Pompeo con su imagen de los 40 opositores. Señor Seguías, es un problema aspirar en política y chavistas, o que hay opositores que... Bien, señor Seguías, aspirar en política no es un pecado. Y esto es políticos, es dirigentes políticos, partidos políticos, es decir, prepararse para un escenario de salida del poder de Nicolás Maduro no parece del todo traído de los cabellos. Mire, yo siempre he dicho también que político que no tenga aspiraciones de ocupar cargos relevantes, que se vaya a su casa y se retire de la política. Todos los políticos tienen la obligación de tener vocación de poder. Eso es parte de la política. Lo que no es permisible en la política y es condenable es que los intereses personales sobrepasen a los intereses colectivos y a los intereses de una nación. El gran problema de Venezuela es que tenemos ausencia de políticos de nación, de políticos parecidos a Rómulo Betancourt, por ejemplo, en tiempos pasados, Jovito Villalba, Rafael Caldera en aquel momento, no después. Políticos que sepan saber distinguir cuando hay que tomar decisiones de Estado, de nación, donde los intereses personales quedan relegados a un segundo plano. Eso no ha pasado en Venezuela. El jugar posiciones adelantadas es parte de una actitud desproporcionada de algunos aspirantes a la presidencia de la República que están obsesionados con ese cargo y donde a la vez ya estamos prácticamente ante un escenario donde en Venezuela ya no quedan políticos, sino buscapuestos o cuidapuestos, desaforados, que no están entendiendo cuál es el rol que les toca cumplir. Y no estoy hablando nada más de la oposición, estoy hablando del gobierno también. Es deplorable que Venezuela esté pasando, un país como Venezuela, esté pasando por la situación actual, debido a que sus políticos no han estado a la altura de la crisis histórica que se está viviendo en este instante. Que de paso, lo que estamos viviendo no es el resultado solamente de la llegada de Chávez al poder.
porque Chávez llega al poder producto de un resquebrajamiento de la institucionalidad política anteriormente. Y eso viene ocurriendo desde hace más de 30 años. Y los políticos no han salido a ello. Los partidos políticos venezolanos están petrificados. No hay partidos políticos en Venezuela, sino plataformas electorales para que fulano o mengano sea presidente de la República. Entonces, ante una ausencia de partidos políticos, ante una ausencia de líderes políticos, porque así como William tiene razón en decir que el 80%, 90% de los venezolanos rechazan al gobierno, eso no significa que estén aceptando a los políticos de oposición, porque el 75% de los venezolanos considera que la oposición debe renovar su liderazgo por completo, y el 70% de los venezolanos considera que el chavismo debe renovar a todos sus líderes por completo porque no han estado a la altura. Esa es la verdad más reciente que hemos tenido nosotros. Y la verdad también es más reciente es que los venezolanos comienzan a dejar de creer en Juan Guaidó. Sigue siendo el líder indiscutible de la oposición, pero comenzaron a dejar de creer en Juan Guaidó y están empezando en un proceso que hay que detenerlo urgentemente si no quieren ver sorpresas desagradables dentro de poco tiempo. Lamentablemente, yo creo que ya llegó la hora de parar. El pasado 29 de mayo en Noruega se consolidó el quinto intento fallido de diálogo entre Nicolás Maduro y sus adversarios desde que llegó al Palacio de Miraflores. Aquí les presentamos un recuento de los acercamientos entre ambas partes. Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013 se han realizado varias mesas de diálogo con la oposición para buscar salidas a la grave crisis que afronta Venezuela. En medio de las protestas antigubernamentales de 2014, el 10 de abril se llevó a cabo la primera mesa de diálogo entre representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática MUD e integrantes del gobierno de Maduro en el Palacio de Miraflores. De la reunión, que contó con 22 oradores en total y que fue transmitida por cadena nacional, fue poco lo que quedó y el diálogo finalmente fracasó. 2 años después, en 2016, tras un proceso de concertación entre la oposición, se realiza en octubre una nueva reunión formal entre ambas partes mediada por la Conferencia Episcopal Venezolana y el Vaticano. Al final del encuentro se acordó crear 4 mesas de trabajo enfocadas en el respeto a la soberanía, la reparación a las víctimas, el cronograma electoral y la situación económica del país. En 2017, tras meses de acercamientos sin ninguna reunión formal, la posibilidad de una nueva negociación se asoma, esta vez con el ofrecimiento de República Dominicana para ser sede del encuentro. Por varios meses en los que el gobierno y oposición se sentaron en la mesa, las negociaciones no prosperaron. El 18 de enero de 2018, fecha para el que estaba previsto un nuevo encuentro, los representantes opositores deciden no asistir, alegando la falta de un compromiso real de paz por parte del régimen de Nicolás Maduro, luego del asesinato del exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, que se había revelado meses atrás. El 6 de febrero del año pasado, régimen y oposición se reunieron en República Dominicana para continuar con los acuerdos y suscribir un convenio, el cual finalmente es firmado por Nicolás Maduro, pero no por la oposición venezolana. En el último intento de acercamiento entre ambas partes, Noruega entró en escena. A mediados del pasado mes, el gobierno de ese país anunció los contactos que mantenía con el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó para propiciar un diálogo cara a cara. Tras varios días de especulaciones, este encuentro se llevó a cabo el pasado 29 de mayo y concluyó sin ningún acuerdo entre las delegaciones de ambas partes. Posteriormente, la Cancillería noruega pidió prudencia y discreción a las partes para que fuera posible un nuevo encuentro. Diputado Williams Dávila, 5 intentos de diálogo que para muchos detractores de Nicolás Maduro, para muchos venezolanos dentro y fuera del país, solo le han dado oxígeno a los que muchos dirigentes políticos venezolanos han tildado de dictadura. ¿Usted cómo lo ve? Que eso es una táctica dilatoria de Maduro de mantenerse en el poder, jugar bicicleteando esas situaciones, de manera tal de que es lo que ellos quieren hacer ahora en Noruega, dale chance, dale tiempo al tiempo y entre tanto sigue la persecución, sigue esa amenaza pues de adelantar elecciones parlamentarias que no lo deben de ser porque la Constitución dice otra cosa, de manera tal de que en eso yo creo que con esa experiencia de esos 5 intentos tenemos que tener una sola posición. Ahí no se puede estar sentándose a perder el tiempo. Ahí hay cosas concretas que es negociar la salida de Maduro. ¿Cómo se instrumenta esa negociación? ¿Qué papel juegan los rusos? ¿Qué papel va a jugar los Estados Unidos?
Se unió el grupo de contacto y el grupo de Lima. Hoy el grupo de Lima declaró otra vez. Yo acabo de venir de una reunión con la embajada de la Gran Bretaña y el embajador fue muy claro, el embajador de Inglaterra aquí, donde respaldó a Guaidó, respalda a la Asamblea Nacional y apoya pues gestiones diplomáticas para buscarle una salida política a la situación de Venezuela. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar claros, no se puede seguir perdiendo el tiempo, no se le puede seguir haciendo el juego a Maduro, estamos claros que tiene que salir del poder y hay que buscar el mecanismo para que salga. Ahora, eso no es fácil. Y va a venir a lo mejor más represión y más persecución contra cada uno de nosotros. Pero tenemos que, volviendo un poco a lo que hemos venido hablando, fortalecer la unidad, sobre todo generar mucha confianza abajo, hacer todo un proceso pues de desplazamiento de todos nosotros para informarle a la gente, sobre todo a la base social, y organizarnos para la lucha que se tiene que librar. Esa es mi opinión. Yo creo que sentarse por sentarse sin ninguna cosa concreta, eso es perder el tiempo y es caer en la estrategia, o mejor dicho, en la táctica dilatoria que está utilizando Maduro y que siempre ha utilizado. Señor del Búfalo, ¿no es un poco atrevido, tal vez fuera de lugar, que se le exija a la oposición, al régimen de Nicolás Maduro, resolver un tema que lleva más de 20 años, la llamada Revolución Bolivariana, en poco más de 5 meses, que es cuando sale Guaidó al escenario público como presidente del Parlamento y dice: asumo las competencias de la presidencia de la República de manera encargada, y esta es la hoja de ruta? Que, bueno, usted está haciendo ese quiebre, ese corte, sí, pero es que son los mismos 20 años. O sea, eso es una táctica más de 20 años de oposición, del cual el pueblo venezolano ha sido víctima y ha sufrido. O sea, de este sistema chavismo-oposición polarizado, que siempre se mantiene en el mismo lugar, pues, ¿no? Y quien sufre eso no son los políticos ni el chavismo, son los niños de Venezuela que mueren por falta de medicina, son los ancianos que mueren por falta de dinero, de comida. O sea, la situación aquí es dramática, es muy dramática. Es decir, es mucho peor que Haití, es mucho peor que Somalia. Para poner un ejemplo claro, y creo que los colombianos tienen además evidencia de ello. Pues, es decir, ustedes son los que más viven la destrucción de Venezuela, afuera de Venezuela. Yo quiero ir un momento a lo de Oslo porque es muy importante, me parece alucinante. Empiezo con un detalle: el presidente Duque se enteró por televisión de que ese diálogo estaba ocurriendo, con lo cual significa que se hizo espaldas de Colombia, de Brasil y de Estados Unidos, que son los principales aliados de la liberación de Venezuela. Entonces ahí se está buscando, ahí no creo que haya ingenuidad, porque uno lo puede engañar una vez, 2, 3 veces, pero ya la quinta vez, eso ya es un patrón. Y si hay un patrón, hay que decir que esa oposición que juega a oxigenar al régimen no es víctima del régimen, es parte integral, completa de ese sistema. Y yo por eso creo que hay una buena parte de lo que nosotros llamamos oposición que es parte del chavismo, porque recordemos además que la oposición no es nada más los políticos, esos son, digamos, los perros pastores, pero los dueños de esos perros pastores, los pastores, que son los empresarios, los financistas, los intereses internacionales que los mantienen, que les dan dinero, ellos juegan a intereses que no son muy claros nunca. Y aquí evidentemente están jugando a mantener el status quo, no a la liberación de Venezuela. ¿Cómo lo ve Jesús Seguías? ¿Fue un paso en falso intentar algo al menos en Oslo, en Noruega? Mire, yo no, primero que nada, eso fue una negociación que se venía dando tras bastidores entre el grupo de Leopoldo López, su papá y algunos otros factores con la gente de Noruega. Y sorprendieron a todos los demás opositores. Yo no sé si será Noruega o será Estados Unidos o será Finlandia o lo que sea. Lo que yo sí sé es que hay que abrir el escenario y el espacio para sentarse a negociar. El gobierno tiene razones urgentes para negociar. El gobierno no las tiene fácil. El gobierno está en una situación crítica, está gobernando en condiciones precarias y la situación del país cada día es más grave. Y la situación interna del chavismo y del PSUV es también crítica en este instante por todas las circunstancias que estamos viendo. Pero la oposición también tiene la obligación, porque es que finalmente nadie puede pulverizar al otro. Y la comunidad internacional está absolutamente convencida que hay que sentarse a negociar. Ahora bien, hoy día las negociaciones que se puedan plantear tienen unas condiciones totalmente distintas a las que se dieron a las negociaciones en República Dominicana. Son escenarios completamente diferentes. La posición determinante por parte de la comunidad internacional en contra de Nicolás Maduro es un nuevo, es un nuevo insumo que hay en el tablero que tiene que aprovecharse. Y el error de República Dominicana es pensar
que unos países pequeños del continente y del mundo, República Dominicana, Uruguay, El Salvador, el Vaticano, Martinica, no sé, tienes más, o San Vicente, ellos no pueden ser los garantes de un problema tan robusto como el venezolano. La única manera en que puede establecerse una negociación convincente es que ambos factores se sienten a negociar teniendo como garantes a las 4 grandes potencias mundiales, que son los Estados Unidos, la Comunidad Europea, Rusia y China. Esos 4 factores son los que tienen que ser los garantes para que nadie se burle de nadie, para que no se pierda el tiempo, para que no se gane el tiempo ni se esté oxigenando a nadie. Porque a esto hay que darle seriedad. Y yo creo que hoy día están dadas las condiciones para que Rusia, China, Europa y Estados Unidos se pongan de acuerdo para forzar a los venezolanos que andan todavía dándole vueltas a la noria sobre el tema de las negociaciones y decidan definitivamente sentarse a negociar una salida que evite una catástrofe mayor. Hay que insistir en algo. En Venezuela no hay una sola crisis política, una sola crisis, que es la política y la institucional. En Venezuela hay 5 megacrisis. La megacrisis económica que arrastra al sector salud y provoca el éxodo de más de 5 millones de venezolanos, la megacrisis de seguridad ciudadana, la megacrisis de los servicios públicos, electricidad, agua potable, gasolina, gas doméstico, comunicaciones, la megacrisis emocional que tienen los venezolanos, que es deplorable en este instante y quizás la peor de todas, y la megacrisis política institucional. Enfocarse solo en la megacrisis política institucional, que solo preocupa al 5% de la población, eso es prácticamente darle la espalda al país que está sufriendo. Y ahí es donde yo digo que los políticos tienen que entender que cualquier solución que pretendan encontrar a esto tiene que ser pensando en las 5 megacrisis, en cómo solucionar la crisis económica y no solamente en función de esto. Y otra cosa importante, y con esto doy paso a los compañeros del panel. Mira, hay que entender que decir que hay que negociar, pero cuando se sientan lo que se está exigiendo es la capitulación del otro, eso no es negociar. El escenario de negociación tiene que ser donde ambas partes se reconozcan que ninguna puede pulverizar al otro, que ambos se necesitan para la reconstrucción, que ambos tienen motivos de peso para sentarse a negociar y que ambos están dispuestos a hacer concesiones. Esas son las bases fundamentales de cualquier proceso de negociación, donde haya ese reconocimiento mutuo. Por ahora lo que estamos viendo son esfuerzos por parte del gobierno para que la oposición claudique y la oposición buscando que el gobierno claudique, se entregue y prácticamente claudique ante todo esto. Yo creo que eso no es el escenario, no se está copiando adecuadamente. Y volviendo al tema inicial, estamos perdiendo una oportunidad enorme con esas presiones que tiene la comunidad internacional, que es la única fortaleza que le queda a los venezolanos. Si Estados Unidos se retira del tablero, ahí quedará Nicolás Maduro por el resto de su vida. Ahora, señor Seguía, si el eje central del más reciente conflicto que partió desde enero de este año es que Nicolás Maduro no es reconocido como presidente de la República por el tema de los periodos y todo esto, y una elección además que adelantó el régimen de Nicolás Maduro y que además lo dejó con el desconocimiento de más de 50 países del mundo que hoy día lo desconocen a él y reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entonces, ¿cómo reconocer a una figura que, a la luz de la oposición, que se afirma y se afianza en la Constitución, Nicolás Maduro es ilegítimo? Este no es un tema jurídico ya, por Dios. Esto no es un tema ni siquiera de carácter constitucional. Esto es un tema supraconstitucional. Estas son realidades. El mismo caso de Chile, el mismo caso de Sudáfrica. Todas fueron soluciones dadas a través de un cuerpo de negociaciones donde hicieron, soslayaron todas las limitaciones constitucionales. ¿Qué nivel de constitucionalidad tenía Augusto Pinochet en Chile? Y sin embargo hubo que sentarse con Pinochet y hubo que llegar a un acuerdo con Pinochet. Y no era constitucional, no era demócrata, era un dictador. Igual que lo que ocurrió en Sudáfrica cuando estaba Mandela y Leclerc. Y así pasó también en Polonia y ha pasado en muchas partes del mundo. Son escenarios donde ya no vale el planteamiento, es decir, el planteamiento constitucionalista, jurídico, eso está en este instante de más en la discusión. Lo que está enturbiando la discusión no está pisando tierra, es hora de pisar tierra.
Esto igual, mira, muchos venezolanos dicen que estamos frente a un escenario de secuestro y que estamos ante una dictadura que secuestró al país. Ok, cuando estamos en un escenario de secuestro, secuestran lamentablemente a la familia de alguien, tenemos tres opciones. O le dicen, mire señores, ustedes están violando la Constitución y los derechos humanos, por favor libérenme a la familia. Eso no va a funcionar. Dos, organizas un cuerpo armado para rescatar a la familia a punta de bala. Corres el riesgo que te maten a la familia. O tres, negocia con los secuestradores. Después verás cómo hacen. Ese es el punto central que muchos no están entendiendo. Y aquí no están pisando tierra y creen que esto es un tema de leyes, un tema del idealismo democrático, y esto va más allá. Esto es un tema complejo que hay que asumirlo como es y no como quisiéramos que fuese. Tengo que hacer una nueva pausa para comerciales. Por supuesto, lo vamos a hacer con la opinión de nuestros televidentes, las respuestas, por supuesto, de nuestros televidentes a nuestra pregunta de hoy. ¿Cree que es tremendamente difícil unir a la oposición al régimen de Maduro, como habría afirmado Mike Pompeo, según el Washington Post? Están respondiendo bajo el numeral Sun Venezuela. Vamos a revisar. Tras el fallido intento de acercamiento en Noruega, Nicolás Maduro solo ha mostrado su entusiasmo, su interés por unas elecciones parlamentarias. El líder del régimen venezolano no ha expresado interés alguno en la convocatoria a una elección presidencial como lo exige el gobierno interino de Juan Guaidó. Quiero que vengan elecciones. Estoy ansioso. Ayer lo dije. Vamos a preparar al pueblo con todo su espíritu, con toda su maquinaria. Aquel que puede estar triste o descontento, que se ponga alegre, que levante el ánimo y que se deje de cualquier cosa y prepararnos, porque nosotros tenemos que hacer justicia con el voto y más temprano que tarde recuperar la Asamblea Nacional para el país. Diputado Williams Dávila, mientras la oposición a Nicolás Maduro sigue trabajando en la hoja de ruta que ofreció una vez se autoproclamó como presidente de Venezuela, interino, por supuesto, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, sigue trabajando en esa hoja de ruta que busca llegar a unas elecciones presidenciales. El chavismo, el madurismo, el régimen sigue preparándose para una elección que legalmente debe darse el año que viene, el 2020. ¿Ustedes irían a esas elecciones parlamentarias? Carlos, primero, Guaidó no se autoproclamó. Guaidó entró pues a ser presidente porque había un vacío de poder, sí. Había una usurpación y la Asamblea Nacional ejerció su facultad constitucional y él se proclamó, se juramentó ante 15 millones de venezolanos que se movilizaron ese día 23 de enero por todo el país. Eso es importante porque no es una autoproclamación, fue la que hizo Maduro allá en el Tribunal Supremo de Justicia Espurio. Ahí sí se autoproclamó en coto cerrado. Ahora bien, unas elecciones ilegales convocadas por una espuria constituyente, con fechas que no son las establecidas, simplemente para salir al paso en esa jugada que él tiene de engañar, crear falsos positivos, porque ellos juegan en varios tableros. Van a Noruega, se reúnen por aquí, dicen una cosa por allá, actúan de esta forma. Ellos manejan diferentes tableros. Nosotros tenemos que tener claro que una decisión tiene que ser de toda la oposición fuerte. Yo no creo que nosotros estemos para estar avalando irregularidades, actitudes ilícitas y sobre todo cuando hay una estrategia política de consolidar de una vez por todas una tiranía, porque ese es el objetivo. Lo que quieren es acabar la Asamblea Nacional, porque cuando aquí se dice que no se ha avanzado en la oposición, yo digo sí se ha avanzado. Tenemos una Asamblea Nacional que ha creado una conciencia de lucha en todo el país que ha llevado a que un 90% de la población esté en contra de Maduro. Ahora, nosotros lo que tenemos que estar claros es que en todos esos mecanismos de operación política y de actuación política, vuelvo a insistir, en sincronizar acciones internacionales con las acciones nacionales, y eso no quita ningún proceso de negociación que esté establecido, pero un proceso de negociación con fuerza, un proceso de negociación con una agenda muy clara y muy determinada. Porque ¿qué es lo que está haciendo Maduro? Va a introducir, como él dijo, en esos acercamientos de Noruega, entonces vamos a solicitar la renovación de la Asamblea Nacional, que es un deseo de todo el pueblo venezolano. Pura mentira. El deseo del pueblo venezolano es que él se vaya del poder, así de simple. Lo que tenemos que renovar es la presidencia, es decir, aquí lo que tiene que ver es una nueva presidencia de la República, tiene que ver un país distinto, cambiar este modelo populista, nefasto, castrista, fascista, depredador, que lo que ha hecho es destrozar por completo a la familia venezolana,
que lo que ha hecho es horadar por completo el principio de dignidad patria y de integridad territorial. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Aquí tenemos que restablecer de nuevo una república en donde efectivamente tengamos valores y principios que para mí el colapso que nosotros tenemos es ese, de una profunda crisis de valores y principios en Venezuela. De manera tal de que esa es una estrategia de esas que ya nosotros hemos visto por parte de Maduro y de toda esta claque que tenemos en el poder, de simplemente generar falsos positivos, situaciones, argumentos, ponernos a ver quiénes van a ir y quiénes no van a ir. Aquí tenemos que tener una posición clara. Yo sigo, por ejemplo, lo que ha sido la agenda establecida por Guaidó. Y ahí todos tenemos que estar unidos y trabajar en un proceso de fortalecimiento de esa agenda con las tácticas y las estrategias correspondientes para poder tener resultados positivos desde el punto de vista político. Eric del Búfalo, un minuto. ¿Es la vía electoral la correcta buscando una salida a la crisis en Venezuela? No, es imposible porque, como decía el doctor Seguía, esto es un secuestro, pero él omitió una cosa muy importante. Un secuestrador nunca negocia sin la amenaza de una fuerza letal, de una pistola que lo apunte. Si no, es ridículo. O sea, un secuestrador no va a negociar por unas elecciones y ni siquiera quiso negociar por el rescate, que era, digamos, la impunidad que Estados Unidos le quería ofrecer. Fíjense que Estados Unidos le ofreció toda la impunidad que ellos quisieran para disfrutar sus dineros mal habidos y ellos no quisieron. Entonces, ellos no van a negociar bajo ningún respecto si no hay fuerza letal detrás de esa negociación. Y ir a unas elecciones sin esa amenaza es un engaño más al pueblo venezolano, va a ser una chapuza y va a ser otra vez una estafa a la comunidad internacional. Señor Seguías, ¿la vía electoral es la correcta buscando una salida a la crisis en Venezuela? Si no hay opción militar convincente que pueda superar el poder de fuego y el poder de coacción del gobierno de Nicolás Maduro, no queda otro camino que la vía forzar a la vía de las negociaciones. Ni siquiera unas elecciones. Venezuela no está ni siquiera para las elecciones en este momento. Nicolás Maduro no va a ir a elecciones, por Dios, para eso renuncia. Nicolás Maduro va a una elección y va a resultar aplastado en esas elecciones. Allí lo que cabe es una negociación ganar-ganar, donde ellos se sientan incluidos en un gobierno de transición temporal de 2 o 3 años y donde se pueda ir buscando la reinstitucionalización del país y comenzar a solucionar los problemas que más preocupan a los venezolanos, es darle solución a la crisis económica, que se puede hacer con Nicolás Maduro en el poder. Mire, inclusive yo creo que dentro del chavismo puede haber movimientos internos que propicien la salida de Nicolás Maduro de manera consensuada entre ellos, pero no para poner a Juan Guaidó ni para poner un opositor, quizás alguien de ellos. Y eso es parte de las cosas que pueden surgir en política. Y hay que estar preparado para todos esos escenarios. Y lo más seguro es que eso último, lo que estoy planteando, es lo que ocurra finalmente. Tenemos que ir a la última pausa aquí en Zoom a la noticia, con la opinión, por supuesto, de nuestros televidentes. Se cree que es tremendamente difícil unir a la oposición al régimen de Maduro, como habría afirmado Mike Pompeo, según ha publicado Washington Post. Pues están respondiendo con el numeral Zoom Venezuela. Este comentario es de Gabriela. Dice: la impunidad que sugiere esos pactos entre la MUD y el régimen sería una espada de Damocles sobre la democracia. Todos los que destruyeron a Venezuela, robaron y violaron derechos humanos, deben ir presos. Eso no puede ser negociable. Un comentario más, también de Gloria Zuluaga, opina: el enemigo es Maduro, ni Pompeo puede hacernos creer lo contrario. Ahora simplemente se acabó el tiempo. Quiero agradecer a Williams Dávila, diputado venezolano, también a Eric del Búfalo, doctor en filosofía, y a Jesús Seguías, es el presidente de la encuestadora Dating Corp. Hasta aquí la presente emisión de Zoom a la noticia. Gracias por estar con nosotros.